Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia, por medio de tu Espíritu, permites que podamos usar estos medios de comunicación, compartiendo un nuevo tema, compartiendo una parte más de la Sagrada Escritura, deseando que tu Espíritu siga sensibilizando cada corazón, para que todo cuanto aquí compartamos sea de bendición para cada uno de la audiencia, y podamos hacer las cosas conforme a tu voluntad. Úngeme con tu Espíritu, Padre. Dame sabiduría para poder presentar el tema, para que sea hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía televisiva, hoy, con la ayuda de nuestro Padre Celestial por medio de su Espíritu, vamos a iniciar un segundo ciclo dentro de este Evangelio eterno que anteriormente por 14 temas, 14 días, 14 programas hemos estado desarrollando. Hoy vamos a iniciar dentro de lo que es el Evangelio eterno, el primer mensaje. Pero antes de entrar de lleno en este mensaje, me gustaría también aprovechar este medio de comunicación para alentarte, para motivarte, para que tú también, de acuerdo a la Sagrada Escritura, sientas el deseo de escudriñar la revelación del Apocalipsis. Allí, en el capítulo 1, versículo 3 de este libro de Apocalipsis, encontramos en el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis la siguiente expresión: dichoso el que lee. Hay una bendición para el que lee. Dichosos los que oyen las palabras de esta profecía. Puede haber también una bendición para aquellos que oyen las palabras de esta profecía. Pero hay una triple bendición. Y tú debes alcanzar la triple bendición. No puedes ser solamente feliz, dichoso, bendecido porque leas, porque oigas y no guardes. La triple bendición que encontramos en un libro altamente simbólico, lleno de símbolos, lleno de eventos que están simbolizados con símbolos, con bestias y demás, para nosotros recae la responsabilidad, como dice la misma revelación, de leer, de oír y de guardar las cosas en ella escritas. Por lo tanto, cuando realmente hacemos uso de este primer versículo que encontramos en el tema de hoy, que está en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, ¿cómo será posible que ante tremendas bendiciones que aparecen precisamente en el mismo inicio de la revelación del Apocalipsis, hayan iglesias que no quieran escuchar, que no quieran estudiar, que no quieran meditar en estas bendiciones que encontramos en el libro apocalíptico, en el libro Revelaciones? Será porque al contener tremendas verdades, Satanás no quiere que las iglesias estudien precisamente el libro que les puede ayudar a obtener una mayor sabiduría para poder hacer la voluntad del Creador. ¿Será quizá por eso?
Apocalipsis comienza dichoso, feliz, gozoso. El que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Y cuando uno estudia el libro de Apocalipsis, te das cuenta de que hay un mensaje que tiene que ser dado para un mundo pecador. Dentro del corazón del Apocalipsis hay un mensaje que debe ser dado para un mundo pecador. Cuando digo mundo pecador, estoy haciendo referencia a las iglesias que no quieren escuchar, no quieren leer, no quieren oír, no quieren guardar lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y en este Apocalipsis, en esta revelación, encontramos el mensaje que debe ser dado para un mundo pecador, para una iglesia pecadora, para unas iglesias que se han apartado de la verdad al estar siguiendo las falsas enseñanzas introducidas por la Iglesia Católica Apostólica Romana y por todas sus agentes. El protestantismo apóstata, el falso profeta que en lugar de escudriñar las Sagradas Escrituras, se rige por la tradición recibida de nuestros antepasados. El mundo protestante dejó de ser protestante. Se le llamó protestante porque se levantaron protestando contra las falsas enseñanzas introducidas, impuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que de cristiana no tiene nada y lo único que tiene es de pagana. Pero hoy el mundo protestante ya no protesta. Dejó de ser protestante porque está unida con la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, está unida con la Iglesia Católica Apostólica Romana, forman parte del Concilio Mundial de Iglesias, controlado y dirigido por la misma Iglesia Católica Apostólica Romana, forman parte del ecumenismo, y todo ello envuelve hacia dónde quieren llevar a la humanidad y a las iglesias, hacia un nuevo orden mundial, hacia una nueva dictadura a nivel mundial, hacia una persecución contra aquellos que no quieran pertenecer al nuevo orden mundial. Porque aquellos que no quieran pertenecer al nuevo orden mundial son aquellos que amarán al Creador de acuerdo a este mensaje final que debe ser proclamado al mundo entero, porque el mundo está siendo pecador. Y ahí en el corazón del Apocalipsis hallamos en el capítulo 14, versículo 6, el mensaje que debe ser predicado a los moradores de la tierra. Usted lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, en mi versión, en la parte superior de la introducción de este mensaje, dice el mensaje de los tres ángeles. Así se conoce a nivel mundial, el mensaje de los tres ángeles. Hoy vamos a desarrollar un tema, pero leyendo el versículo en cuestión, este mensaje de los tres ángeles, que conlleva el título de Evangelio Eterno, perdón, debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, tal como lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. El Evangelio Eterno, las buenas nuevas que el pecador, por medio de nuestro Salvador, tiene la posibilidad de dejar de ser pecador para ser una nueva criatura, para dejar de ser pecador para ser vencedor. Este Evangelio Eterno que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo, como hemos leído en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, debe ser predicado a todo el mundo para que el mundo pecador deje de ser pecador, acepte las buenas nuevas de este evangelio eterno, para que deje de adorar a la bestia y a su imagen, es decir, deje de guardar el domingo como marca de la bestia cuando sea impuesto, deje de adorar a su imagen, al falso profeta, el protestantismo apóstata que sigue las falsas enseñanzas de la Iglesia de Roma. Para cada conclusión de este triple mensaje, como lo vamos a desarrollar, sientas el deseo de amar al Creador, guardando todos sus mandamientos por la fe en el Hijo. Esta es la conclusión de este triple mensaje que debe ser proclamado a un mundo pecador. Hoy vamos a desarrollar el primer tema que hemos introducido dentro del desarrollo de este primer mensaje. Hoy vamos a compartir, vamos a analizar, vamos a escudriñar el primer mensaje, parte del primer mensaje que encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Temed a Yahweh. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, el primer mensaje que tiene que ser proclamado a gran voz, oigan bien, lean bien, diciendo a gran voz, el primer mensaje tiene que ser proclamado con un solemne poder lleno del verdadero Espíritu, porque es un mensaje que tiene que ser dado como la amonestación final a un mundo pecador. Y este primer mensaje, juntamente con el tercero, deben ser proclamados a gran voz, con un fuerte sonido de trompeta, con un poder del Espíritu que sea capaz de sensibilizar tu corazón para que entiendas este glorioso evangelio eterno que debe ser proclamado para que salgas del engaño que hay en un mundo totalmente contrario a la obediencia a la santa ley del Creador y puedas adorarle en espíritu y en verdad. Y aquí, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, el primer mensaje dice, diciendo a gran voz, temed a Yahweh, temed a Elohim, y dadle honor, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No sé, hay algunos que en 50 minutos o en una hora pretenden desarrollar tal tremendo mensaje. Hay algunos que en sus conferencias en una hora quieren presentar este solemne mensaje. Imposible. Imposible, hermano y hermana. Imposible, amigo y amiga que me escuchas. Hoy vamos a desarrollar una primera parte. Temed a Yahweh. Temed a Elohim. Temed al Todopoderoso. Tal como lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. En el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 8 y 9, hallamos también lo siguiente. Salmos 33, versículo 8 y 9. Tema a Yahweh toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y exigió,
hay algunos malintencionados que dicen que el Viejo Testamento no sirve. Pero curiosamente, para todos aquellos que dicen que el Viejo Testamento no sirve, el Nuevo es la conformidad del Viejo. El Nuevo confirma lo que anteriormente ya se dijo y se escribió en el Viejo Testamento. En Apocalipsis leemos, temed a Yahweh, ¿lo recuerdan? Aquí, en el libro de Salmos, aparece lo mismo. Tema a Yahweh toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. En definitiva, el salmista y la misma revelación del Apocalipsis están dando un mismo mensaje que debe ser dado al mundo entero. En aquella época, el mensaje era para los habitantes de aquella época. Tema a Yahweh toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Hoy igual, hoy el primer mensaje que debe ser dado es un recordatorio de lo que hallamos también en el Viejo Testamento. Temed a Yahweh y dadle honor. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Él mandó y existió, dice el salmista. La revelación del Apocalipsis dice que Él es el creador de todas las cosas. ¿Entiendes, amigo y amiga que me escuchas? No hay nada nuevo bajo el sol. No puede haber, a pesar de que estos falsos profetas te digan lo contrario, no puede haber un nuevo evangelio diferente al evangelio que consta en el Viejo Testamento. No lo hay. Lo único que fue cambiado, abolido con la muerte del Salvador, es la ley ritual que el ser humano, el hombre, tenía que hacer con el prepucio, circuncidarse su prepucio. Ahora el Creador quiere mi corazón, quiere circuncidar mi corazón, quiere que yo quebrante mi corazón ante Él, quiere que yo me humille ante Él, para que pueda cambiar mi mente y mi corazón pecaminosos para poder formar en mí una nueva criatura. Y lo otro que fue abolido con la muerte del Salvador es la ley de la muerte del Cordero. Porque Él se convirtió en el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y ahora lanzo la primera pregunta. Si hemos visto que tanto el primer mensaje de Apocalipsis capítulo 14, verso 7, como el salmista hablan de temer a Yahweh, ¿lo recuerdan? Temed a Elohim, temed a Yahweh, y dadle honor porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, que es lo mismo que hemos leído en Salmos 33, versículos 8 y 9, tema a Yahweh toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Hago la pregunta, ¿qué significa temer a Elohim? ¿Qué significa para ti temer a Elohim? ¿Qué significa bíblicamente hablando temer a Elohim, temer a Yahweh? ¿Será que tendremos que tener temor? Como a veces nosotros cuando habíamos sido niños, teníamos temor de nuestros padres
cuando habíamos cometido algún error, alguna cosa que a ellos no les gustara? ¿Será ese el temor que el Todopoderoso, el Creador del universo, el Creador de los cielos, de la tierra, de las fuentes, de las aguas, tiene en ti? ¿Qué significa literalmente temed a Elohim? Una pequeña pausa y regresamos de nuevo con ustedes. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Volvemos a la pregunta, hermano y hermana que me escuchas. Volvemos a la pregunta. ¿Qué significa temed a Elohim? ¿Qué significa temed a Elohim? Vamos a ver la respuesta en Job, capítulo 28. Vamos a usar unas cuantas citas bíblicas para que podamos ver realmente cuál es la respuesta que encontramos ante este interrogante. ¿Qué es? ¿Qué significa el temer a Yahweh? En Job capítulo 28, versículo 28, leemos lo siguiente. Job 28, 28. He aquí que el temor de Yahweh es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. En el libro de Job, bajo inspiración divina, leemos que el temor a Yahweh debe ser el principio de nuestra sabiduría. No hay que temer a Yahweh como un hijo teme al padre cuando ha hecho una cosa incorrecta, no. El temor, bíblicamente hablando, que yo debo tener hacia Yahweh es precisamente tener sabiduría para poderle entender y andar en sus caminos. Así lo indica el primer versículo que acabamos de compartir, de acuerdo a Job, capítulo 28, versículo 28. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Veamos la segunda cita. Salmos 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Sigue diciendo lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Pero así como en Job leíamos, y el apartarse del mal, la inteligencia, el salmista añade, además de lo primero, además de que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos.
El temor de Yahweh nos tiene que dar sabiduría. El temor a Yahweh nos tiene que dar aliento, motivación, inspiración, deseo de escudriñar la Sagrada Escritura para poder recibir sabiduría, para poder entender su voluntad y andar en sus caminos, porque Él es el creador del universo. Porque Él mandó, dijo y existió y creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y como creador, desea que tú y yo le adoremos, porque Él es el creador del universo. Y para poder adorarle, debo ser obediente. Debo ser obediente, tal como lo estamos viendo y como lo vamos a ver en el desarrollo de este tema. En el de hoy y en los futuros, que vamos a estar desarrollando el primer mensaje de los tres. Para cada conclusión de este primer mensaje, continuemos con el segundo y finalicemos con el tercero. Por lo tanto, recordamos, Job capítulo 28, versículo 28. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría debo de buscarla teniendo temor de Yahweh para saber cuál es su voluntad y andar en su camino. Y en esa sabiduría que Él nos quiere dar, nos aconseja y el apartarnos del mal, la inteligencia. Es decir, el temor, la sabiduría y la inteligencia van unidos en una completa obediencia a todos sus mandamientos, a todos sus estatutos, a todos sus testimonios, a todas sus leyes. Veamos después en Salmos 111, verso 10, que nos dice también lo mismo. La parte primera la misma. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. La segunda parte de Salmos 111, 10 es la que usted ve también ahí en su monitor. Después de los primeros puntos suspensivos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. La primera parte de este versículo dice lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. La otra parte, a los pecadores, a los desobedientes, a los que no tienen temor, les llama insensatos. Los insensatos, los pecadores, los violadores de su ley, los pecadores desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice el sabio Salomón en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 9, versículo 10, leemos: el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. La otra parte de este versículo dice: y el conocimiento del Todopoderoso es, ¿qué cosa? La inteligencia. Es curioso, el temor de Yahweh va unida con la sabiduría, va unida con la inteligencia para poder ser obediente a Él, amándole, guardando como creador sus leyes, para que podamos recibir sabiduría, entendimiento para poder entender cuál es su voluntad y andar en sus caminos. Una
una sabiduría muy diferente a la que las iglesias pretenden enseñar a su feligresía. Por lo tanto, si el temor a Yahweh es sabiduría, yo te pregunto ahora, ¿dónde obtener esa sabiduría? ¿Dónde obtener esa sabiduría, amigo y amiga que me escuchas? ¿Deberé ir corriendo a un instituto de teología moderno, a un pastor cualquiera, a una iglesia cualquiera, para pedirle que Él me dé sabiduría, para yo poder entender la sabiduría que viene del cielo? Tendrás que ir a un instituto de teología para poder entender, para poder recibir sabiduría. ¿Es eso lo que dice el Creador en su palabra? ¿Dónde obtener esa sabiduría? ¿Dónde, amigo y amiga que me escuchas? ¿Dónde obtener esa sabiduría? Afortunadamente, en su gran misericordia, el Creador del universo nos ha dado respuesta a todas las inquietudes que se puedan plantear. Hay gente que va en busca de un colegio, de un instituto de teología, y estudian para pastor. Años y años estudiando para pastor, estudiando enseñanzas de hombres, sacando títulos de hombres, sacando y recibiendo títulos, galardones de hombres, y pretenden ser sabios porque han ido a un instituto de teología, han estudiado por 3, 4, 5 años, y cuando se gradúan salen con el título de pastor y son felices, son sabios, son inteligentes porque han acudido a un instituto de teología a sacarse el título de pastor. ¿Indica acaso eso la Sagrada Escritura? ¿Indica eso la Sagrada Escritura? ¿Dónde debo yo buscar sabiduría? ¿Dónde debo obtener esa sabiduría? Como hemos dicho antes, la Sagrada Escritura tiene respuesta para todo. Veamos la primera cita en Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2. Usted la tiene ya en su monitor. En la parte final de ese versículo que encontramos en Isaías capítulo 66, versículo 2, nos dice: pero miraré ¿a quién? ¿A quién mirará Yahweh? ¿A quién? ¿Al orgulloso? ¿Al egoísta? ¿Al sabelotodo? ¿Al sabiondo? ¿Al laudicense? ¿A quién mirará Yahweh? A aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquellos que realmente tienen temor de Yahweh. Aquellos que reconocen que Yahweh es el creador de todas las cosas y a Él hay que obedecerle por encima de lo que diga la Iglesia Católica Apostólica Romana como representante de Satanás en la tierra y los agentes que la Iglesia tiene, que hoy es el mundo protestante, el falso profeta, todas las iglesias dominicales, porque no son ni pobres ni humildes de espíritu y que tampoco tiemblan ante su palabra. Porque si ellos fueran pobres y humildes de espíritu
y temblaran ante su palabra, no estarían guardando el primer día de la semana, sino que serían obedientes a todos sus mandamientos, a todos sus estatutos, a todos sus testimonios, a todas sus leyes, guardando entre todo ello las fiestas solemnes de Yahweh y guardando el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Pero en lugar de guardar eso, están guardando las fiestas paganas puestas por la Iglesia Católica en lugar de las fiestas de Yahweh, y están adorando el primer día de la semana, día del venerable Señor Dios Sol, en lugar del día del Creador, que es el sábado, el verdadero día de reposo. Acuérdate del sábado para santificarlo, que forma parte también del cuarto mandamiento de esta santa, justa y buena ley. El profeta Isaías, bajo inspiración divina, como hemos leído antes, en ese capítulo 66, versículo 2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Tiemblan los falsos profetas de hoy día? ¿Tiemblan todos esos pastores reverendos que siguen guardando el domingo, que siguen despreciando la ley, que siguen despreciando el sábado, que siguen despreciando las fiestas solemnes? ¿Tiemblan ante la palabra del Creador? ¿Tiemblan ante ello? Ni son pobres, ni son humildes de espíritu, ni tiemblan, por lo tanto, no pueden tener temor de Yahweh. Porque Yahweh dice que miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra, como dice Isaías, capítulo 66, versículo 2. Amigo y amiga que me escuchas. Veamos la siguiente cita que encontramos en Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Son versículos que demuestran claramente que usted nunca necesitó ir a ningún colegio de teología moderno, porque la sabiduría la puede recibir al escudriñar única y exclusivamente la Sagrada Escritura con oración y comparando versículo con versículo. Jeremías capítulo 33, versículo 3. ¿A dónde tiene que clamar usted? ¿A dónde tiene que ir usted a pedir sabiduría? ¿Acaso saldrá corriendo en busca de su pastor para decirle, pastor, mire, pastor, oriénteme, pastor, no entiendo esto, pastor, pastora? ¿Irá corriendo a su iglesia en busca de ayuda cuando usted no entiende algo? ¿A quién tiene que clamar? ¿Dónde tiene que usted clamar? ¿Dónde, mi querido hermano y hermana? ¿Dónde dice Jeremías que tenemos que acudir a clamar? ¿Dónde encontramos la respuesta para poder recibir respuesta conforme a la voluntad del Creador? Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé, dice Yahweh, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde tengo que clamar? ¿A quién tengo que clamar? Yahweh dice, clama a mí. Pídeme orientación, pídeme sabiduría, está diciendo Yahweh. Clama a mí, dice él, y yo te responderé, dice Yahweh, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso es lo que debemos hacer, amigo y amiga que me escuchas.
en lugar de ir corriendo en busca de un hombre, sea quien sea, en lugar de salir corriendo en busca de una congregación, sea la que sea, uno tiene que clamar a Yahweh, tiene que pedirle sabiduría, tiene que pedirle entendimiento. Respóndeme, Yahweh, respóndeme porque tengo inquietudes y no las puedo entender. Respóndeme, dame sabiduría para que yo pueda hacer tu voluntad. Dame sabiduría para que yo pueda entender lo que tú tienes para mí. Dame sabiduría para que yo pueda ser obediente a tus mandamientos, obediente a tus estatutos, obediente a tus fiestas, que pueda unirme también para proclamar el Evangelio eterno que debe ser proclamado al mundo entero, porque es el mensaje final. Dame sabiduría, Yahweh, para que yo pueda tomar decisiones importantes en mi vida. Así deberías clamar, hermano y hermana que me escuchan. Así deberías clamar, amigo y amiga. Clama a mí, dice Yahweh. Clama a Él. No clames a ningún hombre. No clames a ningún pastor. No busques a ninguna pastora. No busques a ningún reverendo. No busques a nadie. Busca simplemente a Yahweh. Clama a Él. Pídele a Él. Pídele sabiduría. Y cumple con las características para que Él te pueda responder conforme a su voluntad. La tercera cita la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. En el libro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice allí el apóstol Santiago? Santiago es un nombre compuesto de San y Tiago. San Mateo, San Pedro, San Lucas, San Pablo, San Juan. Por lo tanto, el libro de Santiago podríamos llamarle con el simple nombre de Tiago. En el libro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, hallamos. Libro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? ¿Al pastor? ¿A la pastora? ¿Al dirigente de tu confianza? ¿A la iglesia cual sea? No. ¿Dónde tenemos que acudir si nos falta sabiduría para poder entender la Escritura? ¿Dónde? La respuesta la hemos encontrado tanto en Isaías capítulo 66, verso 2, en Jeremías capítulo 33, verso 3, y ahora también en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo confirma el Viejo. A pesar de lo que todos quieran decir estos falsos profetas de hoy día, a pesar de todo cuanto se opongan al verdadero evangelio eterno que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que lamentablemente no hay ninguna iglesia establecida como tal a nivel mundial que hoy esté proclamando este glorioso y solemne mensaje. No lo hay. La Iglesia Adventista del Séptimo Día y los movimientos de reforma, los ministerios independientes, los grupos independientes que surgen todas de ellas, la gran mayoría ya no proclaman este mensaje. No lo viven y por lo tanto ya no lo proclaman. No están usando sus diezmos para proclamar este mensaje. Por lo tanto son apóstatas. Porque el verdadero mensaje, este evangelio eterno, es el que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y usted que está escuchando este mensaje, es gracias a la buena disposición de unos hermanos de aquí, de esta ciudad de Chepén, unos pocos hermanos
de esta ciudad de Chepén, porque la gran mayoría tampoco quiere que se proclame este mensaje, y por lo tanto hay solamente un pequeño grupito donde siguen apoyando para la proclamación de este mensaje, unido también con algunos hermanos voluntarios que a nivel mundial aportan alguna pequeña ofrenda, aportan de vez en cuando algo para poder costear los 3 programas de televisión, juntamente con todos los gastos que conlleva la predicación de este mensaje. Hoy las iglesias organizadas tienen un pacto de no agresión contra nadie y por lo tanto las iglesias que antes mencioné, todo lo que significa adventista del séptimo día, no proclaman este mensaje porque ellos debían estar aquí apoyando este mensaje con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus aportaciones voluntarias, y no lo hacen. Se oponen a que este mensaje sea predicado. Por lo tanto, son apóstatas, desleales, hijas de Babilonia, ramera, hija de la madre de las rameras, porque este mensaje debe ser proclamado de acuerdo a la instrucción, a la revelación que encontramos en el versículo 6 del capítulo 14. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y si estas iglesias, estos ministerios, estos grupos, excepto ese grupito pequeño que está en la calle Triunfo de esta ciudad de Chepén, no está en ningún otro lugar, en la calle Triunfo, y 3 familias que están aparte de la calle Triunfo, que también aportan con sus diezmos y ofrendas. Si las demás iglesias no proclaman este mensaje, son apóstatas, desleales, desobedientes por no estar cumpliendo con la gran comisión, ni por apoyar la gran comisión que debe ser proclamada. Pero recalco, usted está escuchando este mensaje porque hay en la calle Triunfo un pequeño grupito de hermanos que sí que apoyan este mensaje. Hay aparte también 1, 2, 3 familias, si mi memoria no me falla, que también están apoyando con sus aportaciones para poder cubrir los gastos que conlleva la proclamación de estos mensajes a través de los diferentes medios de comunicación. Y como no llega porque el gasto es abundante, recibimos también periódicamente alguna ofrenda, algún diezmo que viene de alguna parte del mundo, que nos ayuda para poder costear con todos los gastos que conlleva la proclama de un mensaje final que debe ser dado al mundo entero. Y allí, como hemos visto anteriormente, en el libro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, allí el profeta nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, pídala a Yahweh, pídala al Todopoderoso, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero lamentablemente, en lugar de clamar al Creador, en lugar de pedirle a Él sabiduría, como hemos visto en Isaías 66:2, Jeremías 33:3 y el libro de Tiago, capítulo 1, verso 5, en lugar de pedirle a Él sabiduría, la gente gasta dinero, pierde 3, 4, 5 años acudiendo a un instituto de teología para sacarse el título de pastor en un colegio donde le han enseñado mandamientos y enseñanzas de hombres, en lugar de pedirle a Yahweh sabiduría para que Él pueda responder y darte sabiduría
conforme a su voluntad. ¿Cómo poder obtener esa sabiduría? ¿Cómo obtenerla? Si Él está dispuesto a darnos sabiduría, si Él está dispuesto a respondernos, ¿qué debo hacer yo para poder obtener esa sabiduría que Yahweh, Elohim, el Todopoderoso, está dispuesto a derramar sobre ti? ¿Qué debes hacer? Veamos una serie de diapositivas englobadas todas en una, para que tú puedas entender cuál es la voluntad que Yahweh tiene para ti. En primer lugar, deberé dedicarle tiempo a escudriñar la Sagrada Escritura, a leerla de Génesis hasta Apocalipsis, a ir estudiando tema por tema, pidiéndole sabiduría al Creador, a través también de esa oración personal, privada, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo mi pecado si hay pecado, reconociendo mi maldad, confesándola al Padre a través del Hijo, como mi abogado, como mi mediador, como mi sumo sacerdote, que está intercediendo por ti y por mí todavía en el lugar santísimo del santuario celestial. Escudriñando la Escritura, confesando nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros defectos de pecado, lo que sea, pidiéndole sabiduría, teniendo conversaciones con Él como la tuvo Nicodemo. Aún trabajando, tú puedes meditar en Él, en lugar de estar escuchando música mundana, en lugar de estar viendo partidos de fútbol, novelas, películas o lo que fuera, en lugar de estar perdiendo ese tiempo, dedícalo a comunicarte con Él, dedícalo a meditar con Él, habla con Él como habló Nicodemo, habla, pídele sabiduría para que Él te pueda responder. Él está a la puerta de tu corazón, Él está afuera queriendo que tú le abras la puerta de tu corazón para que entre a formar parte de tu vida. Él está afuera llamándote porque tú posiblemente no le hayas dejado entrar. Abre la puerta de tu corazón a Él para que Él entre a formar parte de tu vida. Cambie tu vida pecaminosa, cambie tus rasgos de carácter heredados o también cultivados. Cambie tu vida pecaminosa para que te haga una vida nueva, para que te haga un nuevo nacimiento, como dijo el Salvador a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, para que al nacer de nuevo, al guardar todas sus leyes, Él te cubra con su manto de justicia, que significa la perfecta obediencia a todos sus mandamientos, porque ahora Él estará formando parte de tu vida, y al formar parte de tu vida, tú dejaste de ser pecador para ser obediente, no de palabra, obediente de hecho. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Por lo tanto, amigo y amiga que me escuchas, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Dónde vas a acudir en busca de sabiduría? ¿A quién vas a clamar en busca de sabiduría? ¿A quién vas a acudir? ¿Dónde vas a acudir? Para que Él te pueda dar sabiduría. Si a través de la Escritura hemos visto que al único que tenemos que pedirle sabiduría es a Yahweh, acudirás a Él a través de su Hijo, nuestro amante Salvador, reconociendo tu incapacidad, reconociendo tu pecado, reconociendo y aceptando tus defectos de carácter, para que una vez reconocidos, confesados, abandonados, Él pueda responderte y tú puedas recibir sabiduría para temerle a Yahweh y poder formar parte también de su pueblo
y te unas en la proclama de este mensaje final. ¿A dónde clamarás, amigo y amiga, en busca de sabiduría? Hoy hemos presentado Temed a Yahweh. Mañana, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, vamos a proseguir desarrollando un nuevo aspecto dentro de este primer mensaje que juntamente con otros dos debe ser proclamado al mundo entero. Concluyo con una oración. Gracias, Padre Celestial, porque en tu palabra hay respuesta para todas las inquietudes que el ser humano pueda plantear. Gracias, Padre, porque nos dejaste también esa posibilidad de salir de tanto engaño al escudriñar tu palabra y al permitir que tu Espíritu siga sensibilizando cada corazón. Suplicamos, Padre, por cada oyente, por cada persona, por cada hijo tuyo que está viendo estos programas, para que ellos sean también sensibles a tu palabra y podamos todos unirnos y prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, amigo y amiga que me escuchas, hasta nuestro próximo programa. Te esperamos. Hasta entonces, que la paz de Yahweh, juntamente con su Hijo, te protejan, es mi deseo y oración. Hasta nuestro próximo programa. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.